Shalom, chicas, bienvenidas desde la Santa Ciudad de Jerusalén, aquí en la Roba. Vamos a hacer un estudio breve sobre la parashá que nos compete para este próximo Shabbat, que se llama Vayelech, donde estaremos tratando el precepto 612 y el precepto 613. El precepto 612 habla de congregar a todo el pueblo para hacer que escuchen la Torá. Eso lo vamos a ver en Devarim 31:12. Y el precepto 613 habla de escribir un rollo de Torá, en el verso 31:19. Para empezar, en el capítulo 31, Moshe habla las palabras a todo Israel y le dice que en este día tengo 120 años de edad y no podré ya salir ni entrar, porque Hashem me ha dicho, no cruzarás el Jardín. El Eterno tu Elohim será el que cruce contigo. Él exterminará estos pueblos de tu presencia y tú los conquistarás. Yehoshua será el que cruzará delante de ti, tal como habló Hashem. Según el comentario de Rashi, cuando dice, en este día tengo, en el verso 1, estas palabras, en el verso 2, en este día tengo 120 años, se refiere que se cumplieron mis días. En este día nací y en este día he de morir. En Sotá 13b, el énfasis en la palabra Hayom, en este día, implica que ese día era el cumpleaños de Moshe Rabbeinu. Según la Torá, en Kiddush 38a, Moshe nació y murió el 7 del mes de Adar. También dice, no podré salir ni entrar. Se pudiera haber pensado que esto se debía a que su fuerza había menguado. Para indicar que no es así, el verso enfatiza respecto a Moshe. Su ojo no se había opacado ni se le había ido su vigor. Esto, entonces, ¿qué quiso decir cuando afirmó no podré ya salir ni entrar? Quiso decir, ya no me está permitido hacerlo, porque la autoridad fue retirada de mí y fue entregada a Yehoshua. Conforme a la visión de la Torá, no pueden haber dos jurisdicciones que se habiten una con la otra o superponiéndose a ella. Entonces él le está dando a entender que en este instante mismo el nuevo líder sería Yehoshua y Moshe no podía ejercer ya la autoridad como líder. ¿Sí? Según otra explicación, cuando Moshe dijo no podré ya salir ni entrar, se refiere a las palabras de la Torá. Según esta segunda explicación, en el prefijo Vav, en la palabra Baj, es una conjugación copulativa y que añade una idea distinta a la que anteriormente cité. Hay que entender, dice Rashi, así el verso, no podré ya salir ni entrar, además Hashem me ha dicho. Esto enseña que se cerró el conocimiento transmitido y las fuentes de la sabiduría. Sotá 13b, según Rabbeinu Behaye, en forma milagrosa, Moshe perdió su excepcional capacidad para analizar, para interpretar y para aplicar todos los conocimientos de la Torá. Y explica dos razones para esto. La primera era para que Moshe no se angustiara por la pérdida de la Torá que representaba la muerte. ¿Sí? La segunda era para que su discípulo Yehoshua pudiera empuñar el bastón de mando incluso en la vida de Moshe, lo cual no hubiera sido posible si Moshe hubiera seguido con tan brillante lucidez en la Torá. Cuando dice porque Hashem me ha dicho, esta es una explicación en el sentido de la frase es, no podré ya salir ni entrar porque Hashem me ha dicho. En esta frase, el prefijo va en la palabra bajé no es una conjugación copulativa como y, sino que tiene el sentido de porque. De tal modo que la frase en el que Hashem me ha dicho es la razón por la que Moshe no podía ya salir ni entrar. En el verso 7 vemos cómo Moshe llama a Yehoshua y le dice a vista de todo el pueblo de Israel, fortalécete, anímate, pues tú entrarás con este pueblo a la tierra que Hashem juró a tus ancestros darles, y tú se las harás heredar. Pues tú entrarás con este pueblo, según la traducción de Rashi. Esto debe ser entendido tal como lo traduce el Targum. Pues tú entrarás con este pueblo. Moshe dijo a Yehoshua, los ancianos de la generación estarán contigo.
Todo deberá ser hecho considerando tu opinión y tu consejo. Pero el santo bendito dijo a Yehoshua: fortalécete y anímate, pues tú meterás a los hijos de Israel a la tierra que yo les juré. En este verso, el verbo implica que Yehoshua deberá meterlos incluso contra su voluntad. Todo depende de ti. Si es necesario, toma una vara, pégales en la coronilla de su cabeza. Debe haber un solo líder para la generación y no dos líderes para la generación. Entonces, si es necesario, con una vara pégales, pero éntralos. Como les nombré en el principio, aquí vamos a tratar el mandamiento 612 y 613, el precepto de congregar a todo el pueblo para hacer que escuche la Torá. En el 31:12 precisamente dice: congrega al pueblo, a los varones, las mujeres, los niños y el prosélito que está en tus ciudades, para que escuchen y para que aprendan y teman a Hashem, tu Elohim, y se cuiden de realizar todas las palabras de esta Torá. Aquí hay varias cosas, está nombrando varones, mujeres y niños, y luego dice para que escuchen, aprendan y teman. Según las palabras que habló Moshe, se declara en el Tratado Talmúdico de Sotá que cuando se habla de los varones, quiere decir para estudiar. Según la Hagigá, el varón tiene la obligación de estudiar la Torá, y es por eso que la frase para que aprendan hace alusión a los hombres. También tenemos las mujeres, se refiere para escuchar. La mujer no está obligada a estudiar Torá, y es por eso que la frase para que escuchen se refiere a ellos. Y habla también de otros que son los niños. ¿Para qué venían los niños? Con el fin de dar recompensa a los que los traían. El verso menciona 3 ideas: para que escuchen y para que aprendan y teman a Hashem. La primera claramente se refiere a las mujeres, la segunda, como ya lo vimos, a los hombres, y se pudo haber pensado que la tercera idea, temer a Hashem, se refiere a los niños. Siguiendo esta suposición, el propósito de llevar niños al templo constituía en impresionarlos con la grandeza, la magnificencia que irradiaba el templo, lo cual redundaría en un sentimiento de reverencia y de temor a Hashem desde la niñez. Sin embargo, Rashi descarta esta interpretación, enfatizando que el objetivo era recompensar espiritualmente a los que llevaban al templo. Las personas, los padres que llevaban al templo. El temor a Hashem no era una tercera actitud o acto que un grupo de gente debería asumir, sino una consecuencia natural del acto de estudiar y escuchar las palabras de Torah. El verso deja en esto claro al no precisar que la venida del templo era para temer a Hashem. Por otra parte, es obvio que aquí la Torah habla de niños en edad de aprender, no de niños tan pequeños que no son capaces de aprender. Esto se refiere de que el Talmud señala como razón de su venida la recompensa que le recibirán los que los traen. Si se tratara de niños incapaces de aprender, no habría recompensa por traerlos. Precepto 613 es el de escribir un rollo de la Torá. Lo encontramos en el 31:19. De esta parashá dice: ahora pues, escriban para ustedes este canto, enséñelos a los hijos de Israel, ponlo en sus bocas para que este canto sea testimonio para mí frente a los hijos de Israel. Este canto representa gran parte de lo que es esta parashá. Presta oídos, oh cielo, y va hasta la frase: y apaciguará a su tierra, a su pueblo. Es decir, desde el verso 32:1 hasta el verso 32:43 es el tema principal y mayoritario de la parashá Ha'azinu, que es la siguiente parashá, ¿sí? Pero aquí está dando el mandato de hacer el canto. El 21 dice: y sucederá que cuando lo hallen grandes
males y tribulaciones, entonces este canto declarará como testigo frente a él, ya que no será olvidado de la boca de su descendencia, porque yo conozco su inclinación, lo que hoy hace, aún antes de llevarlo a la tierra sobre la cual juré. Entonces este canto declarará como testigo frente a él, de que en él, el canto, yo le advertí acerca de todos los sucesos negativos que pueden ocurrirles. La advertencia es enunciada explícitamente en el canto. Esto implica que el pueblo de Israel no tiene pretexto para erguir que, de haber sabido de las consecuencias negativas de sus pecados, no los hubieran cometido. Como la advertencia es parte del contenido del canto, este servirá como un testigo, como un testimonio de que desde el inicio Hashem les advirtió que el incumplimiento de los preceptos le acarrearía consecuencias desastrosas. Hay una parte aquí que dice, pues no será olvidado de la boca de sus descendencia. Esto constituye una promesa de Hashem al pueblo, de que la Torá no será olvidada completamente. Rashi aquí agrega completamente a lo dicho por el verso, porque de este se podía entender que la Torá no será olvidada ni siquiera mínimamente, lo cual no es el caso. Conforme avanzan las generaciones, constatamos la erosión del conocimiento de la Torá debida a la progresiva reducción del corazón. Los seres humanos, lo cual implica que la Torá sí es olvidada, por lo menos en cierto aspecto. Entonces, en este contexto es claro que no será olvidado, se refiere directamente al canto. Es este el que no será olvidado del pueblo de Israel. No obstante, si el canto nunca será olvidado, como este constituye un testimonio del cumplimiento de la Torá, de igual modo la Torá nunca será olvidada de Israel. Continúa nuestra parashá hablando sobre la orden que se le dio a Yehoshua, hijo de Nun, de fortalecerse, de animarse, pues él llevaría a los hijos de Israel a la tierra, como ya vimos, así los entraría, si fuera a punta de cocotazos, como una traducción en español lo leímos. Dice, a la tierra que yo les juré, y yo estaré contigo. Él ordenó a Yehoshua, hijo de Nun. Esta frase se remite a la presencia divina mencionada anteriormente. Como aquí se declara explícitamente, tú llevarás a los hijos de Israel a la tierra que yo les juré. En el verso anterior el sujeto era Moshe, aunque este verso no explicita quién es el sujeto que ordena, y por ello se pudo haber pensado que el sujeto implícito sigue siendo Moshe. Rashi explica aquí que no es así. El sujeto es Hashem, quien aparece como protagonista central en los versos 31, 14, 21. Por tanto, el 31, 22 constituye un paréntesis cuyos protagonistas es Moshe. Una vez que este verso termina, el contexto prosigue con lo anterior. Es obvio que si el sujeto del verso fuera Moshe, no diría que yo les juré, hubiera dicho que él les juró. En el verso 28 encontramos, congreguen ante mí a todos los ancianos de sus tribus y a sus oficiales, y yo hablaré en sus oídos todas estas palabras, y pondré como testigos ante ellos a los cielos y a la tierra. Congreguen ante mí, pero no hicieron sonar las trompetas en ese día para convocar a la asamblea de Israel. La Torá dice, haz para ti 2 trompetas. El verso está dirigido exclusivamente a Moshe en Bemidbar 10:12. Y Hashem no otorgó autoridad a Yehoshua sobre ellas, e incluso estando Moshe todavía en vida, las trompetas fueron escondidas antes del día de su muerte. Es decir, incluso que Moshe estaba todavía con vida y se pudo haber pensado que Yehoshua debía utilizar las trompetas, aún así, Elohim no permitió que él las utilizara. A fin de cumplir con lo que se declara, no hay dominio en el día de la muerte.
congreguen ante mí a todos los ancianos de las tribus y a sus oficiales, y yo hablaré en sus oídos todas las palabras, y pondré como testigos entre ellos a los cielos y a la tierra, pues yo sé que después de mi muerte, ciertamente se corromperán, se apartarán del camino que yo les encomendé, y los hallará lo malo al final de los días, cuando hagan el mal a los ojos de Hashem, para hacerles enojar con la obra de sus manos. Y Moshe habló en los oídos de toda la congregación de Israel las palabras de este canto hasta su conclusión. Y pondré como testigo ante ellos a los cielos y a la tierra. ¿Qué significa esto? Según la traducción de Rashi, dice aquí que él ya les había advertido por medio de los mismos testigos. Pongo hoy como testigos ante ustedes al cielo y a la tierra. Entonces, ¿qué necesidad tiene de repetir la misma advertencia con los mismos testigos? La respuesta es: allá Moshe expresó esa advertencia a Israel, utilizando al cielo y a la tierra como testigos, pero no la expresó directamente al cielo y a la tierra. Es decir, no dijo directamente a los cielos y a la tierra que ellos actuarían como testigos frente a él, o frente a Israel. Meramente había dicho a Israel que servirían de testigos. Ahora se dispone a decir: presten oído, oh cielos, y hablaré. En el 29 dice: después de mi muerte ciertamente se corromperán. No obstante, durante todos los días de Yehoshua, los israelitas no se corrompieron como explícitamente se declara. Israel sirvió a Hashem durante todos los días de Yehoshua. Esto al parecer contradice lo que aquí el verso nos quiere indicar, ya que implica que inmediatamente después de la muerte de Moshe se corromperán. De aquí vemos que todo el tiempo que Yehoshua viviera era como que el mismo Moshe viviera. Entonces, según el Talmud Yerushalmi en Berajot 2.8, dice que cuando dijo esta frase, después de mi muerte, Moshe mismo se estaba refiriendo a la muerte de Yehoshua, porque esto indicaba que el liderazgo de su discípulo era para Moshe equivalente a su propio liderazgo. Qué hermoso que un talmidín pueda llegar a ser igual que su maestro, y como con mucha disciplina y esfuerzo también superar a su maestro. Pero aquí vemos cómo Moshe, para él, el liderazgo de Yehoshua equivalía a su propio liderazgo, y le manifestó esto a toda la comunidad de Israel, para que la comunidad creyera también en el liderazgo de él, que él iba a estar igual, que el liderazgo sería como el liderazgo de él. Bueno, Baruch Hashem, aquí la parashá, que está este estudio, esta lectura de la Torá con Rashi, se ha tenido en cuenta para el mérito y la refuá Shelemá de Hannah Braja, su pronta recuperación, también de Sofía Batzara y la Rabbanit Yocheved Batzara. Toda Rabá, que hayan disfrutado de esto y que sea una pildorita de emuná, de fortaleza para este día de Shabbat, de este tiempo que vendrá Shabbat, que tengan por lo menos una idea general de la parashá Vayetlech. Y los dos preceptos que tocamos, recuerden, el 612, el precepto de congregar todo el pueblo para hacer que escuchen la Torá, y el precepto 613, el precepto de escribir el rollo de la Torá. Toda Rabá, muchas gracias, nos vemos pronto.